Buenos días, jóvenes. En esta clase vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme, que sería el primer tema del tercer trimestre. Movimiento rectilíneo uniforme, más conocido por sus siglas MRU. A ver, veamos una definición. Este movimiento estudia a cuerpos en movimiento, llamados también móviles. Desde ahora todo cuerpo que se mueve para nosotros es un móvil. Estos cuerpos deben moverse en línea recta, por eso dice rectilíneo. Y uniforme significa que se mueven con velocidad constante. En la definición entonces, aquí hay algo muy importante, que los cuerpos se mueven a velocidad constante. También se dice velocidad uniforme, ¿no? Muy bien. A ver, veamos algunas variables que intervienen en el movimiento rectilíneo uniforme. Primero vamos a hablar de la distancia. Y nosotros vamos a simbolizar a la distancia con D. Es la longitud que recorre el móvil en un determinado tiempo y a una determinada velocidad, ¿no? Distancia, en otras palabras, no es otra cosa que la longitud. Por decir, hay un móvil que se mueve desde el punto A hasta el punto B. Primero, debe hacerlo en línea recta, ¿no? Segundo, lo hará pues a una determinada velocidad. Y la velocidad, a propósito, es una magnitud vectorial. La distancia, en cambio, es una magnitud escalar. Por eso decimos que la distancia no es otra cosa que la longitud que recorre el móvil en un determinado tiempo y a una determinada velocidad. Vamos a la otra variable que interviene y es muy importante, y es el tiempo. Una previa aclaración antes respecto a la distancia, ¿no? En el sistema internacional, ¿ya? La unidad de distancia es el metro, ¿no? Y se simboliza con una M minúscula, ¿ya? Evidentemente existen otras unidades de distancia que ya por demás conocemos, ¿no? Como son los milímetros, centímetros, decímetros. Luego estaría el metro, que es unidad del sistema internacional. A continuación vendría el decámetro, hectómetro, kilómetro, la legua, la milla. Unidades más grandes como el parsec, luego el segundo luz, el minuto luz, el año luz, en fin. Eso ya serían unidades gigantes de distancia, ¿no? Ahora, continuamos. Tiempo. El tiempo, desde el punto de vista físico, es aquel que transcurre mientras el cuerpo está en movimiento. En la física, el cuerpo adquiere sentido cuando el móvil se encuentra en movimiento. Y no me interesa el tiempo que haya transcurrido antes ni el que transcurra después, sino me interesa aquel tiempo que recorre o que transcurre mientras el cuerpo se encuentra en movimiento. La unidad de tiempo en el sistema internacional son los segundos, ¿no? Segundo. Y se simboliza con una S minúscula. Ahí está.
Evidentemente existen unidades de tiempo mayores, como son el minuto, la hora, el día, semana, mes, año, etc. Y unidades de tiempo menores, como son el milisegundo y otras más, ¿no? Pero las más empleadas son aquellas que ya todos conocemos desde muy niños, porque es una magnitud escalar también el tiempo que se usa bastante, ¿verdad?, en nuestro cotidiano vivir. La tercera variable que interviene es la velocidad. Y nosotros vamos a simbolizar a la velocidad con una B minúscula. Mayúscula mejor, ¿no? Una B mayúscula. Pero esta B tiene que ser de este tipo, ¿sí? Así va a ser para nosotros. Ahora, ¿qué es la velocidad? En principio, es una magnitud vectorial. La velocidad es una magnitud vectorial. Por lo tanto, ¿qué implica? Que es un vector. Y eso quiere decir que la velocidad tiene módulo, dirección y sentido. Voy a suponer yo 2 puntos, ¿sí? Este punto es Oruro y este punto es la ciudad de La Paz, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería la dirección? Si un bus, un móvil, un automóvil se transporta de Oruro a La Paz, ¿cuál sería la dirección de este móvil? La dirección es el camino, recuerdan ustedes, ¿no? Y obviamente se va al infinito. Y viene desde el infinito también. Ahora, si es de Oruro a La Paz, entonces el vector velocidad tendría esta dirección y ese sentido de Oruro a La Paz. Pero puede suceder que el móvil venga de La Paz a Oruro. Va a tener la misma dirección, ¿no es cierto? La misma dirección. Pero el sentido es contrario. En otras palabras, tiene que seguir el mismo camino, claro. Se usa la misma carretera para ir de Oruro a La Paz como de La Paz a Oruro, pero el sentido es el que cambia, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál sería la magnitud? Voy a suponer que este móvil se está moviendo a 10 metros sobre segundo. Este valor es la magnitud del vector velocidad de La Paz a Oruro. Y voy a suponer que este va más rápido y se mueve a 15 metros sobre segundo. Esa es la magnitud. Fíjense cómo la velocidad entonces es una magnitud vectorial, porque tiene dirección, sí o sí. Si un cuerpo se mueve, tengo que saber hacia dónde se mueve, ¿no? Dirección. Tiene sentido, y el sentido se da porque si va o viene. Y luego tiene magnitud o módulo. Y el magnitud o módulo está dado por el valor de su velocidad, a qué rapidez se mueve, ¿no es cierto? Ya. Unidades de velocidad en el sistema internacional, ¿no? En el sistema internacional, entonces, la velocidad se mide en metros sobre segundo, en esas unidades. Muy bien. Ahora veamos la ecuación de velocidad. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Recordando siempre que estamos en movimiento rectilíneo uniforme. El móvil tiene que moverse en línea recta. Más adelante ya estudiaremos otros tipos de movimientos, cuando el móvil se mueve con trayectoria parabólica, con trayectoria circular, etc. En este caso la trayectoria es rectilínea, trayectoria recta, ¿no? Ahora sí, fíjense ustedes, la distancia
En el sistema internacional se mide en metros y el tiempo en segundos. Por lo tanto, la velocidad en el sistema internacional se medirá en metros sobre segundo. Lo que ya habíamos explicado anteriormente, ¿no? Esta ecuacióncita es la única y la más importante del movimiento rectilíneo uniforme. Perfecto. A ver, ahora vamos a ver otros dos acápites que son muy, muy importantes en este tema. Vamos a estudiar a móviles. Ya saben que es un móvil, es un cuerpo que se mueve. A móviles que viajan o que se mueven con el mismo sentido. Móviles que viajan con igual sentido, con el mismo sentido. Llamado también alcance. ¿A qué se refiere? ¿No? A ver, veamos un ejemplo. Voy a suponer yo que tengo aquí al depredador número 1, ¿verdad? Presente. Y está encaramado en un follaje, ¿no? Más allá se encuentra su presa favorita, por supuesto. Ya se imaginarán ustedes quién es su presa favorita. Tiene colita de algodón. Una liebre, ¿verdad? Que también se encuentra en medio de algún follaje. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando el depredador ve a la presa, inicia su movimiento. Al depredador le vamos a llamar móvil A y a la liebre va a ser el móvil B. Por lo tanto, inicia su movimiento el depredador con una velocidad constante y esa velocidad va a ser la velocidad de A. La liebre, por su parte, escapa pues del depredador, no va a ir hacia el depredador, ¿no? Fíjense cómo los vectores velocidad de ambos tienen la misma dirección, por supuesto, y también el mismo sentido. Ambos van de izquierda a derecha. A eso se refiere. Ahora, el depredador, claro que le va a alcanzar a la presa. Vamos a suponer que en este punto el depredador atrapa a la presa. Y eso se llama el punto de alcance. Siempre se va a considerar dos aspectos importantes, ¿ya? Primero, la distancia inicial de separación. Estos dos móviles no estaban juntos, ¿no es cierto? Claro, siempre el depredador va a observar a su presa a una determinada distancia. La presa también en ese momento le ve y ambos parten al mismo tiempo en el movimiento, ¿no? El depredador hacia la presa y la presa en su huida. Ahora, y desde el donde se encontraba la presa hasta el punto de alcance, vamos a denominar la distancia X, ¿no? Todo esto es la distancia X. Muy bien. Ahora, hay algunos aspectos que hay que considerar aquí. Para que el depredador pueda alcanzar a la presa, se tiene que cumplir una condición, que la velocidad del depredador tiene que ser pues mayor a la velocidad de la presa, ¿no?
Claro, si la presa tuviese mayor velocidad, entonces la presa va a lograr su huida y no va a hacerse atrapar nunca, ¿verdad? Pero en este caso estamos suponiendo que la presa tiene menor velocidad que el depredador, o dicho de otro modo, que el móvil A es más rápido que el móvil B. Si esto es así, existen algunas ecuaciones que me permiten a mí determinar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, ¿cómo encuentro yo X? Entonces diré, para hallar X, para hallar X. Ya, ¿qué vamos a hacer o cuál es la ecuación para determinar el valor de X? ¿No? X es igual a la distancia inicial de separación multiplicado por la velocidad de la presa, o el móvil más lento también puedo llamar. Todo esto dividido entre la velocidad de A menos la velocidad de B. ¿Qué es X? X es la distancia recorrida por el móvil B hasta el punto de alcance, ¿no? Y la distancia recorrida por el móvil A, obviamente, es todo D más X, ¿verdad? El móvil A se encuentra aquí. Desde ahí inicia su movimiento, ¿no? Hasta X. Y eso es D más X. Perfecto. Ahora, si yo quisiera calcular el tiempo de alcance, ¿en cuánto tiempo el móvil A le va a alcanzar al móvil B? Tiempo de alcance. Este tiempo de alcance está dado por una fórmula similar, solo que desaparece la velocidad de B, menos la velocidad de B. Estas dos ecuaciones se parecen mucho, ¿no? Estas dos fórmulas. Salvo que en el tiempo de alcance, por eso le estoy poniendo T sub A, tiempo de alcance, desaparece la velocidad de B del numerador, ¿verdad? Muy bien. Por ende, esta va a ser mi ecuación 1 y esta mi ecuación 2. Estas dos formulitas son muy útiles a la hora de resolver problemas de alcance. Perfecto. Ahora vamos a la siguiente o al siguiente aspecto que también se presenta, ¿no? Sería el subtítulo 6. Y estuviésemos hablando de móviles que viajan o que se mueven en sentido contrario. En sentido contrario. Y a esto también se denomina encuentro, ¿no? Y ya se están imaginando ustedes cómo sería esta circunstancia en especial, ¿verdad? En la naturaleza ustedes saben que existen muchos animales que son enemigos biológicos, ¿no? Aquí yo voy a dibujar una de esas que tiene 8 ojos. Ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Es una tarántula. Ahí está. Y el escorpión. Estos dos animales son enemigos biológicos, ¿no? Cuando se ven, se encuentran
y combaten a muerte, no rehuyen de la pelea, ¿sí? Igual existe una distancia inicial de separación, ¿no? Que la vamos a llamar D. Los móviles que se mueven, este siempre va a ser el móvil A, este el móvil B, y las velocidades están dadas por estas direcciones, ¿no? La velocidad de B. Obviamente A se mueve hacia B y B hacia A. Ya hemos dicho que estos no rehuyen a la pelea. Si las velocidades fuesen iguales, jóvenes, se encontrarían justo a la mitad, ¿no es cierto? Por aquí más o menos, a la mitad de la distancia de separación. Y eso sería súper fácil, ¿no? Pero vamos a suponer siempre que la velocidad de A es mayor que la velocidad de B. Por lo tanto, se encontrarán más cerca del punto del móvil B. Punto de encuentro. Ahora, esta distancia, otra vez para nosotros es X. ¿Qué es X? La distancia recorrida por el móvil más lento, que es B, hasta el punto de encuentro. ¿No es cierto? Perfecto. Y nuevamente planteamos las mismas condiciones, pero hay que aclarar algo aquí, ¿no? La velocidad de A es mayor que la velocidad de B. Por eso se encuentran más cerca a B. B recorre menos distancia y A, por supuesto, que recorre mayor distancia. A propósito, ¿qué distancia recorre A? Toda la distancia de menos X. Esa es la distancia recorrida por A. Y la distancia recorrida por B solamente X, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a establecer las ecuaciones para ambas circunstancias. Para X, ¿cómo encontramos X en el encuentro? La ecuación para hallar X es exactamente idéntica que en el subtítulo anterior, solo que en el denominador, en vez de restar las velocidades, hay que sumar velocidad de A más velocidad de B. ¿Y cómo encontramos T? Para T, ¿qué sería el tiempo de encuentro? ¿En qué tiempo se van a encontrar esos dos móviles? ¿No? El tiempo de encuentro entonces nuevamente es similar, solo que no tiene velocidad de B en el numerador y también debo sumar las velocidades en el denominador. Esa es la única diferencia, ¿no? En el alcance debo restar las velocidades en el denominador. Y en el encuentro debo sumar esas velocidades. Qué fácil, ¿quién no va a poder recordar eso, verdad? Muy bien, mi ecuación, ya no le pondremos ecuación 1, esta que sea la ecuación 3. Y esta va a ser mi ecuación 4. Perfecto. Ahora bien, veamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Ejemplo 1. Un móvil recorre 100 metros en 4 segundos. Determinar su velocidad. Para calentamiento es ese problema súper sencillito. A ver, ¿qué datos me están dando? ¿No? Claramente dice que un móvil recorre 100 metros, esa sería mi distancia. ¿En qué tiempo? En 4 segundos. Ese es mi tiempo.
y me pregunta hallar su velocidad. Bueno, súper fácil. Aplico mi ecuación. En movimiento rectilíneo uniforme la velocidad siempre es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿no? Reemplazo mis datos. ¿Qué distancia está recorriendo el móvil? 100 metros. ¿En qué tiempo hace eso? En 4 segundos. Por tanto, 100 dividido entre 4, 25. 25 metros sobre segundo. Ya, a ver, atender esta parte, ¿ya? Es importante que yo sepa interpretar físicamente este valor, ¿no? Velocidad igual a 25 metros sobre segundo. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Significa que este móvil avanza 25 metros cada segundo. Imagínense esa velocidad. Es grande, ¿no? 25 metros cada segundo. ¿Sí? Ahora, vamos a establecer algunos datos que son muy importantes y nos van a servir a la hora de resolver problemas. ¿Ya? Hay fenómenos en la naturaleza, como son la luz y el sonido, que se mueven a velocidad constante. Yo podría decir que se mueven con movimiento rectilíneo uniforme. La luz, por ejemplo, la velocidad de la luz es igual a 3,8. A ver. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Lo que sería equivalente a 300 millones de metros cada segundo. Esa velocidad de la luz es impresionante, ¿no? O su equivalente en kilómetros, 300.000 kilómetros cada segundo. El sonido, por su parte, también se mueve con velocidad constante en el aire, ¿ya? Como el sonido se propaga por ondas, varía la velocidad de propagación dependiendo del medio. Del medio quiere decir en qué lugar se propaga. En el agua, su velocidad de propagación es mayor, ¿no? que en el aire. Y en el sólido se propaga con más rapidez todavía. Pero en el aire se propaga a 340 metros cada segundo. ¿Sí? Bueno, estos dos datitos me van a servir mucho a mí a la hora de resolver problemas. Perfecto. Muy bien, jóvenes, hasta aquí entonces la parte teórica. ¿Ya? Hay que tomar apuntes de esta parte teórica en el cuaderno de temas. Ya está en el Classroom asignada la práctica de este tema y la siguiente clase vamos a trabajar nuestra práctica de aula. Que tengan todos buen día.